Bueno, y continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra, en el episodio, en este caso, el episodio 85, una serie que nos invita, pues como su nombre lo sugiere, a profundizar en ese conocimiento de Dios, que además es persona. Nosotros a veces contamos con cartas, biografías, testimonios de hombres y de mujeres que ya no están en nuestro tiempo, acompañando nuestra historia físicamente, pero que a través de esos escritos, de esos testimonios, podemos saber cómo eran, cómo pensaban. Dios de muchas formas nos transmite sus pensamientos, su manera de ver las cosas, que además son estables, son perdurables. Dios, cuando emite una opinión, eh, nos la da a conocer. Es una opinión que ha visto el pasado, el presente y el porvenir de nosotros y de la humanidad. Por eso es que la palabra de Dios es, como decía San Agustín, belleza antigua y belleza nueva. Lo refería a Dios, ¿no? Belleza siempre antigua y siempre nueva. Pero en cierta forma es eso. Y además Cristo también decía, o nos lo dice la palabra, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, con ese preámbulo, pues vamos a continuar ya en el ocaso de este recorrido extenso, en lo particular pienso muy fructífero, de mucho provecho, del libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías está dividido en tres partes. Estamos ya llegando al culmen de la segunda parte, que ya o vamos a ver el capítulo 58, y ya luego entraremos ya en la fase final, más corta, de una tercera parte que, a pesar de que lleva el nombre del profeta Isaías, se cree, se piensa que esta parte no la escribió directamente él, sino algún discípulo de él. De hecho, perdón, aclaro, el capítulo que vamos a ver hoy ya forma parte de esta tercera parte, valga la redundancia. Entonces es un profeta que escribe, que está dentro de la autoría del libro del profeta Isaías, más, sin embargo, se piensa que no era ya directamente este profeta. Sin embargo, eso no le resta en absoluto, porque todo lo que está en la palabra de Dios es de Él, es de Dios, es inspirado por Él. Por eso es que se usa el término de agiógrafos, que son aquellas personas que escribieron la palabra de Dios, conocidas o en el anonimato, y fueron inspirados por el Espíritu Santo para hacerlo. De Dios, a través del profeta Isaías, hemos conocido muchos atributos, desde su justicia, su amor, su misericordia, su modo inclusive de predecir, de escribir, que lo vimos en el episodio pasado, cómo iba a ser su martirio, su sacrificio por nosotros, cómo Él cargó la culpa, el castigo, los pecados de todos nosotros, y cómo eso fue una muerte, un sufrimiento marcado por el dolor, de verdad. Eso no, nunca debemos perderlo de vista. O sea, Cristo realmente sufrió, y un sufrimiento muy duro, cargando todo el peso de nuestras culpas, que se traduce físicamente, perceptiblemente, en toda esa desfiguración que él sufrió desde el momento en que fue encarcelado por los soldados del templo y luego ya entregado a los que verdaderamente eran reconocidos por un sadismo brutal, que eran los romanos. Hoy Dios nos va a hablar de lo que le agrada. Y es importante conocer esto, porque cuando nosotros estamos con alguien, nosotros nos gusta ser agradados, es decir, o agradables. Es decir, que nosotros nos vean en un sitio, y yo creo que muy poca gente se vanagloria, y quien lo hace en realidad lo que tiene es un mecanismo de defensa. Nadie puede andar por el mundo sintiéndose feliz porque todo el mundo le cae mal, eso no es sano. Puede ser que uno sea de personalidad difícil, puede ser que uno tenga una personalidad muy compleja, puede ser que uno generalmente siente que camina muy en contrasentido del mundo. A mí me ha pasado, no es particularmente, yo no puedo decir que viva la experiencia de que yo le caiga mal a la gente. De hecho, creo que en mi familia no hay ese tinte.
pero sí me ha ocurrido, por ejemplo, hacia lo laboral, que a veces uno rema por un lado y pareciera que todo el mundo va en contrasentido. Y ojo, puede ser que estés remando mal. O sea, no digo que cuando yo remo en contrasentido es porque yo soy el que lleva la verdad en las manos, pero sí he tenido, lo que me quiero quedar es con la sensación, el sentirte que vas verdaderamente caminando en una dirección que además, o remando en una dirección que nadie entiende. Entonces, hay cosas que agradan a Dios y por ende, no sé si el término es antonomasia, pero por sentido lógico, si hay cosas que agradan a Dios, pues hay cosas que también le deben desagradar. Y en este texto lo vamos a ver. Él lo refiere al ayuno, pero luego con el enlace que vamos a hacer con Santiago, el apóstol, en su epístola, vamos a ver que eso se traduce en algo un poquito más amplio. Cristo, en cierta forma, aquí lo que nos va a hablar es de las apariencias, del ritualismo, de las personas que a veces nos conformamos con aparentar ser buenos cristianos, pero en el fondo de nuestro ser verdaderamente tenemos muchas heridas, muchas cosas que superar, muchos defectos como todos, pero muchos defectos que presentar ante Dios y de los cuales arrepentirnos. Nos dice el Señor ya hacia el versículo 3 de este capítulo 58, Él comienza con una pregunta. Dice el texto: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Es como un reproche hacia Dios. O sea, ¿por qué a pesar de que hacemos tantos sacrificios, pareciera que estos sacrificios no los ven? Yo no lo voy a decir tanto por Dios, pero vuelvo al tema laboral y creo que todos en sus espacios de vida o también familiar puede pasar que a veces sentimos que damos y hacemos y como que no hubiese una palmadita que te dijera que lo estás haciendo bien. Y eso aplica tanto para lo humano como para lo espiritual directamente con Dios. Bueno, Señor, si yo una vez hice ese cuestionamiento ante una situación de enfermedad que me tocó acompañar muy dura. Y decía, si yo soy un catequista, si además yo voy a misa, si yo conozco mis limitaciones, si yo, etcétera, y era restregarle la cara a Dios todo lo que yo era. Cosa que además es sumamente antipático, me da mucha pena decirlo, pero bueno, lo confieso porque yo creo que el espacio es para eso. Y luego Dios, con el tiempo, con su silencio, me dio a entender que muchas de esas cosas que me molestaban, que me daban impotencia, que me sacaban de mi paz, de mi serenidad, se transformaron en la posibilidad de que llegaran a mi vida bendiciones que, si no ocurrían como tenían que ocurrir o como se estaban dando en ese momento, esas bendiciones legítimamente y bajo el agrado de Él no iban a poder llegar. Entonces, ese es el Dios que vamos a conocer hoy. Vamos a ver lo que Él responde. Dice el texto, ¿no? Porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. Ahí me detengo porque que Dios, aquí a mí este texto, cuando lo estaba leyendo para este episodio, me recordaba mucho Semana Santa, porque en Semana Santa ocurre mucho esto. En Semana Santa uno ve una cantidad de paracaidistas en las iglesias que bueno, ¿y de dónde salió, no? Oh, y bendito Dios que llegan, porque creo que bueno, son como si es el tiempo de la siembra, pues bienvenido sea, o si es el tiempo de recoger o de cosechar, pues bendito sea el tiempo. Hay tiempo para todo y ese es un tiempo de captación. De hecho, en los grupos juveniles, recuerdo un grupo particularmente, un movimiento que se llama Campamentos Juveniles, que justamente hace muchísimos años atrás, ellos en Semana Santa separaban las salidas de las iglesias y cuando terminaban las celebraciones empezaban a captar jóvenes. Y era el momento para la pesca. Creo que el término mejor es la pesca, ¿no? Era el momento para pescar. Pero hay veces que también, a nivel de los que ordinariamente de repente tienen más continuidad en la vivencia de la fe durante todo el año, es verdad que a veces hay tiempos de ayuno, de oración o de
Por ejemplo, el día viernes visitan los 7 templos, pero el día sábado o ese mismo viernes en la noche se caen a palos o a bebidas, para que no entienda el término, y se emborrachan o ponen música a todo volumen, y es el día en que se recuerda la muerte del Señor, y así también podemos llegar a comulgar y resulta ser que tenemos en ese momento rabias en nuestro corazón, personas con las que hemos peleado, personas a las cuales no les hablamos y así comulgamos. O sea, ahí es donde Dios se detiene un poquito a hacernos esta reflexión, que a veces en los tiempos de ayuno o en los días del Señor, como el domingo, un día donde no se debería trabajar, un día donde debería ser dedicado a Dios o al compartir familiar, pues mira, la dinámica del mundo moderno y posmoderno ha sido trabajar 7 por 7, 24 por 24, los 365 días del año. Es producir dinero, es encontrar siempre oportunidades de enriquecimiento, y nos hemos olvidado del tiempo, además de lo que como el mismo Génesis nos lo da: 6 días tuviste para trabajar y un día para el descanso, y ese día para el descanso, reitero, es un día como para dedicárselo a Dios, que además me parece que para lo que Dios se merece es poco, pero aún así le damos muy poco. Entonces dice el Señor luego en pregunta: ¿cómo debe ser el ayuno que me gusta, o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y cenizas? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? No saben cuál es el ayuno que me agrada, dice el Señor. Entonces aquí empieza a él a explicar: romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Luego nos agrega: compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que está desnudo y no volverá la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Fíjense ustedes este detalle importante, ¿no? Dios se atreve a sugerir en este texto que Él irá detrás de nosotros. O sea, yo de verdad no sé si esto que voy a decir sea acertado, pero yo de verdad que Dios es tan extraordinario y tan rompemoldes, que cuando uno ve las figuras de autoridad del mundo y lo contrasta con Él, es toda la antítesis. O sea, por eso es que Dios no encaja en este mundo, ni con esta realidad va a encajar jamás. O sea, Dios es para personas que... Y lo entiendo, porque además Dios quiere que nosotros, de los 3 escalones que tenemos que vivir, que es la concepción, que es cuando estamos en el vientre de la madre, el segundo escalón es esta vida, y el tercer escalón es la vida eterna, que no nos quedemos con el segundo escalón de nuestras vidas, que no nos quedemos a medio caminar. Y por eso es que Él quiere que vivamos la vida, pero no nos acomodemos tanto en ella. No sé si esto se entienda, pero es que Dios como que trasciende todo. O sea, es un Dios que camina detrás de ti. Es un Dios, cuando tú llevas tu buen obrar, es un Dios que muere por ti y por mí, es un Dios que se crucifica, es un Dios que lava los pies de sus discípulos, es un Dios que come con pecadores y con cobradores de impuestos. Hoy sería cualquier cantidad de gente. Es un Dios que no discrimina en lo que es la posibilidad de acercarse a Él, pero sí, es importante, a nadie quiere dejarlo en el confort de su pecado. Y esto, insisto, esto trasciende a tu vida moral, esto va hacia tu vida laboral, hacia tu vida familiar, hacia la integridad de tu alma, de ser fiel a tu matrimonio, de ser un buen padre, de ser un joven centrado, un joven que no se deja anclar por ningún tipo de vicios, ni vicios de impureza, para que se entienda con claridad: pornografía, masturbación, lujuria, fornicación, nada de esas cosas, y también vicios de droga o de irreverencia o de desconexión con tu realidad, con tu entorno, y que siempre estés sumergido en aparatos, escuchando música, jugando videojuegos, sino que puedas trascender y crecer como ser humano inteligente, que no atrofiemos nuestro cerebro en tonterías. Entonces, esto no deja de sorprenderme, ¿no? Entonces dice: si llamas a Dios, responderá. Cuando lo llames, dirá: aquí estoy.
Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un texto muy rico. El que quiera seguirle dando la lectura, hágalo. Yo no lo hago por tiempo, pero es un texto muy, muy enriquecedor. Fíjense que además es muy amplio. Dios nos invita a vivir una vida en clave de sacrificio. Fíjense que, por ejemplo, esto dice, dar al hambriento lo que deseas para ti, no lo que te sobra. Esos son detalles importantes. Dar la ropa que te gusta y no la que ya no usas. O sea, sería como traducir esto así. Dar el dinero que te hace falta y no el que te sobra. O sea, es un estilo de vida que yo creo que muy poca gente ha entendido. Yo no la vivo, yo les voy a ser sincero, yo no la vivo a ese nivel. San Francisco de Asís sí la vivía a ese nivel. De hecho, se cuenta que de San Francisco de Asís, en estos días estaba escuchando a una persona que hablaba sobre la muerte de los santos, un taller muy, muy interesante, y decía que San Francisco de Asís pidió morir desnudo, así como cuando él tuvo la conversión que su papá lo fue a buscar y el papá le recriminó que lo iba a dejar sin herencia porque todo lo que él tenía era de él, y San Francisco se quitó toda la ropa, salió desnudo de aquella catedral o aquel lugar, y el papá se fue con sus túnicas, y ahí el papá perdió un hijo en cierta forma, y San Francisco asumió a Dios como padre. Y luego, en el momento de su muerte, se dice que San Francisco pidió también quedar desnudo. Presumiblemente sus frailes le habrán dejado algún mínimo de ropa, pero él pidió eso, y luego que cuando muriese lo echaran a la tierra. O sea, ese nivel de desprendimiento, no como esa gente que empieza, y lo respeto, no, espero con esto no ofender, pero no, que cuando yo me muera quiero que agarren mis cenizas y vayan hasta el río Orinoco y lo lancen de la parte más alta, no sé dónde, vayan para el Santo Ángel y ponen a esa pobre gente a pagar pasaje. O yo quiero que a mí me velen y me lleven mariachi, está bien, interesante tu forma de entender la despedida, pero fíjense, el concepto de Dios es vivir, aprovechemos este cuerpo que es transitorio, después será glorificado en la resurrección de todos, pero ahorita no lo es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que se va a descomponer, que le van a salir gusanos, y lo que está dentro de él, como los frascos de perfume, lo valioso es lo que está dentro, lo valioso que está en ti y en mí es lo que está dentro, es nuestro ser. Resumido en dos palabras, es nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que además alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, y nos permite llegar pues a esa relación hermosa y anhelada con Dios. No debemos perder ese norte. Ya el apóstol Santiago, en su epístola, la única carta que tiene en la Biblia, en el capítulo 2, versículo 14, habla más contundentemente sobre un debate que siempre ha existido entre cristianos católicos y no católicos. Hay quienes dicen que las obras no tienen sentido, que nosotros estamos salvados por la fe en Jesucristo, cosa que no deja de ser cierta, pero eso no, hay que tener mucho cuidado a algo que salió de todas estas corrientes post-cisma de la época de Martín Lutero, que fue una persona, por ejemplo, llamado Calvino, que decía que estaban la predeterminación. Es decir, si tú nacías y Dios tenía predeterminado que tú te salvabas, así fueras el peor delincuente del mundo, tú ibas para el cielo. Y si tú no estabas dentro de los predestinados, así fueras la Madre Teresa de Calcuta en pasta, tú ibas para el infierno. Porque además no había puntos intermedios en la fe cristiana no católica o cristiana protestante. Por ejemplo, no hay la conciencia de un purgatorio, que Lutero sí la tuvo, pero después, para hacer esta campaña en contra de las indulgencias que se vendían, y si fue un error en los tiempos de todas estas remodelaciones de Vaticano, él se atrevió a negar lo que para el cristiano católico es un dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Una verdad que no se puede negar, porque negarla es una herejía y compromete nuestra integridad de fe. Entonces tenemos que abrazarla, y es la existencia de un purgatorio, que no es el tema de hoy. Eso ya lo hablé yo en algunos de los episodios cuando estaba por el libro Los Macabeos. Por ahí quien esté interesado lo puede buscar, y creo que, si mal no recuerdo, yo hablé un momento del purgatorio.
¿Qué nos dirá el apóstol San Pablo? Santiago. Santiago hace un perfecto equilibrio entre la fe y las obras cuando nos dice lo siguiente. Hermanos, esto es el versículo 14 del capítulo 2 del Nuevo Testamento del libro de Santiago. Hermanos, si uno dice que tiene fe pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Fíjense el cuestionamiento que hace Santiago, estoy empeñado en decir Pablo, Santiago, y fíjense lo coherente que es con lo que acabo de leer de Isaías. No porque tú digas que haces ayuno, porque además pongas esa cara de drama, de tragedia, porque estás pasando hambre, o todo el mundo piensa que eres muy bueno. A mí me asusta cuando la gente muere y todo el mundo piensa que es bueno. Yo de verdad espero no estar en esa lista, porque es la gente que después nadie reza por ellos, es la gente que después nadie se acuerda de ellos, se acuerdan muy positivamente, pero yo siento que todos los que vamos a morir en algún momento vamos a necesitar muchas oraciones, y yo particularmente lo dejo claro y en testimonio que yo pido cuando me llegue mi hora que recen mucho por mí, especialmente, por ejemplo, se lo trataré de inculcar a mi hijo. Esa sana tradición de mandar a hacer misas, de orar por nuestros difuntos. Nosotros lo hacemos en la mesa cada vez que vamos a comer, que nos reunimos en familia. Recordamos con algunos nombres, en algunos casos muy genéricos, nuestros difuntos, los difuntos de nuestra familia. Es un importante ejercicio. Entonces dice, si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decirle a uno, tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, por eso lo creen también los demonios, pero eso también lo creen los demonios y tiemblan. Ahí me detengo porque de hecho el texto era hasta el 18 y salté un versículo 19. Pero esta parte Dios quiso que la dijera y lo vuelvo a repetir. Él dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, eso también lo creen los demonios y tiemblan. Es decir, palabra de Dios, te alabamos Señor, no por decir que creemos, o por decir que amamos a Dios, o por decir que tenemos fe, nosotros estamos salvados. Yo he escuchado dos posiciones muy extremistas. Esta es una, ¿no? Y la otra es la gente que ni siquiera intenta hacer ni tener fe ni tener buenas obras porque dice que ya Cristo lo salvó. O sea, ya Cristo dejó pago el año escolar completo de su representado del colegio. Entonces ya no tengo que pagar más nada, ¿no? Y eso no es tan así. O sea, el hecho de que un año escolar en un colegio, por poner una metáfora, pago todo el año, no quiere decir que yo, papá, me voy a desvincular de la educación de mi hijo y de repente no estar pendiente de algún acto que tenga que ir o de alguna recomendación del docente porque ya yo cumplí con pagarte todo el año. Cristo, en cierta forma, nos habilitó un camino para ir al cielo, porque es así, además el único camino es Él es la única puerta hacia la eternidad. Y lo digo con un sentido de pertenencia muy, muy responsable, sin que eso determine un cuestionamiento a que quien no crea en Él pues va al infierno. Ya eso no me corresponde a mí decirlo. Ciertamente será un poco más complejo la salvación para una persona no creyente en Jesucristo. Pero insisto, no es solamente el creer, es el que la fe se traduzca en obras. Yo, como me gusta siempre partir un poco de mi propia vida y testimonio, yo reconozco cuáles son mis debilidades y siento que en eso tengo todavía mucho que crecer. Yo todavía trato de tener mis seguridades en cosas de este mundo. O sea, si por ejemplo yo puedo tener una reserva de dinero para alguna emergencia, la tengo. Pero además cuando no la tengo, entro en crisis y dejo de confiar en Dios. Eso es una debilidad. Cada uno puede pensar en este momento o en el porvenir cuáles son sus seguridades humanas y esas seguridades en cierta forma cómo le restan importancia a Dios en tu vida. No es caer en un fanatismo, que tampoco es la idea, porque Cristo eso también le da respuesta. Cristo nos dice a Dios no hay que tentarlo. Bueno, no voy a trabajar porque la comida me va a caer del cielo como cayó el maná en el desierto. Eso no es así. Eso es tentar a Dios y Dios no camina así. O sea, Dios no es de ese estilo, porque además es el único estilo. Lo otro es demagogia de fe. Todo lo que vemos por allí en el caminar de la vida es demagogia de fe. Dios es un Dios que
Acompaña el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la entrega, pero además creo que lo que más le gusta, y ya con esto termino, lo que a él más le gusta es la gente que hace las cosas discretamente, que no anda haciendo campañas, haciendo reels o Instagram, ayudando al pobre. Hicimos una olla solidaria en la parroquia y todo el mundo tiene que saber que se hizo. No, Dios no funciona así. Entiendo que lo hagan para promocionar que más personas vayan a comer la olla solidaria, pero también es verdad que las personas que buscan ese tipo de ayuda generalmente ni siquiera tienen un celular. Entonces, tenemos que ver hacia dónde estamos proyectando nuestras vidas, si hacia la buena percepción, que es lo que decía en la introducción de este episodio, hacia el ser percibidos como buenas parroquias, buenas personas, o sencillamente, aunque no nos reconozcan nuestro trabajo, aunque nadie sepa lo que hicimos o lo sepan después de que morimos, lo importante es que nuestra fe esté robusta, esté fortalecida y esté sobre todo clara y centrada en dónde están las prioridades de nuestra vida. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.